Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El desprecio de Sara hacia Agar no significa que Dios tenga otros planes importantes con Agar. A pesar de que Abraham ha sido el hombre elegido por Dios para ser el padre del pueblo, Agar es también reconocida como madre, y su hijo será también padre de otro gran pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este jueves 26 de junio vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Estamos en la 12ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Ya estamos prácticamente a las vísperas de la celebración también de esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en quien nosotros confiamos. Ponemos nuestras manos y nuestras vidas en el corazón misericordioso que nos perdona siempre. Le pedimos perdón al Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava y ahora, al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham respondió a Sarai: puedes disponer de tu esclava, trátala como mejor te parezca. Entonces Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial, la fuente que está en el camino a Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, le respondió ella. Pero el ángel del Señor le dijo: vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió: yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le siguió diciendo: tú has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él. Y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Después Agar dio a Abraham un hijo, y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abraham tenía 86 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? Den gracias al Señor porque es bueno. Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia.
Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, debe compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Mateo, pero hermosísimo, ¿verdad? Cómo comienza y luego estas dos comparaciones, cómo estamos construyendo nuestra vida, nuestra propia casa. No son los que dicen, peanateñan de Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Upeanateo y yaikuana, se yo que fuera. Porque este itereo en la ñandea pues te lleva la Señor, Señor, Señor. O uco ape, o joamojo, cuanto secta o injabe, y al final de cuentas, ya dijimos anteriormente y Mateo nos recordó y nos dijo muy claro: atención de los falsos profetas. Y esto va en unión justamente, porque entonces con los falsos profetas que te prometen, entre comillas vamos a decir, el cielo, te prometen a Dios, pero de manera tortuosa, porque no es la buena noticia, no es lo que el Señor nos exige y que nos pide. Y entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros nos dejamos engañar por estos falsos profetas, estamos en la secta, estamos en la protestante por todas partes, o inventás que hay la religión de acuerdo a su provecho, de acuerdo a su necesidad. Comentamos 3, 4, 5 veces, sí, aquí podemos, sí, pero sin ningún problema, chuga tu madre. Entonces, queridos hermanos, mucha atención con la propuesta del Evangelio. Eva Beñande Yara la Ueruañande, Eva la Yañande. El Evangelio siempre es exigente. No estamos diciendo que uno no pudo haber sido pecador o que es pecador, porque todos somos pecadores. Como en una oportunidad, ¿verdad? Le dijeron, ay, gusto formal, al Papa Francisco, ¿verdad? Que un Viernes Santo dice que comió un pedazo de carne, un chorizo, lo que sea, y comió, dice, porque se fue a una villa miseria. Y ese señor ahí en ese momento, el Viernes Santo, hizo un asadito y Viernes Santo, ¿verdad? ¿Y usted comió? Hizo la periodista, ¿verdad? Y sí, comí, porque es lo que me ofreció, es lo único que tenía este pobre señor, pero sin embargo, en ese Viernes Santo,
que para él era un momento, ¿verdad?, de encuentro con su familia. Él me invitó y yo comí. No, eso es pecado, eso no se puede, ¿acaso eso no es pecado? Dice la periodista al Papa Francisco. ¿Y qué le respondió Francisco? Sí, es pecado. ¿Y quién dice que yo no soy también pecador? ¿Quién dice que yo también no soy pecador? Qué espectacular. Bueno, no estoy diciendo que ahora entonces cada Viernes Santo ya un asado o lo que sea, no. Solamente una anécdota así tan interesante y una salida del Papa Francisco, que nos hace recordar, queridos hermanos, que ciertamente estamos en la lobo rapace, que esto, que aquello, ante nuestros pecados y nuestras situaciones en que nos encontramos, y que nosotros, ¿verdad?, podemos desviarnos, ¿verdad? Y pensar que estos lobos rapaces nos dan la fórmula para salir del pecado, pero sin embargo, lo único que hacemos es entrar más y más en el barro. Por eso el Señor hoy, a continuación, en este Evangelio nos dice, no es el que dice Señor, Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino que, miren lo que dice, sino que los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Es decir, querido hermano, ñandela ya se cala, ya y cuara, va el añande ya lo votá, va el añande ya lo añande. O sea, ¿qué quiere decir la voluntad del Padre? Y quiere decir conocer y saber lo que Él nos está pidiendo. Y después termina el Evangelio con estas dos comparaciones. No construyamos nuestra vida sobre arena, porque dice, viene la tormenta, viene las dificultades y el agua, dice, la tumba, porque no tiene buen cimiento. Así que vamos a poner nuestra vida sobre el cimiento verdadero, que es el Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que fomenten la corrección fraterna y reconozcan la necesidad del perdón. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los padres de familias, para que sigan acompañando a sus hijos y se sientan orientados y fortalecidos en la fe. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos más coherentes y abandonemos actitudes hipócritas. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado al afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmeza esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, ya no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.